Your name, higher and higher. Máxima santo, te levantaré. We shout your praise, louder and louder. Más y más fuerte. Hey. Nadie como tú, gloria, aleluya. Jesucristo, there is none like you. Si se puede poner de pie. Now we're going to ask if you can stand to your feet. Y si puede abrir su Biblia en el capítulo 2 de Hechos. You can open your Bible to the book of Acts chapter 2. Hermanos, está bien el clima aquí adentro, hermanos, tiene calor, tiene frío. Man, is the temperature good in here? Are you hot or are you cold? Me da gusto mirar que nadie tiene frío, ¿no, hermanos? I'm glad to hear that nobody is cold. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37. Acts chapter 2 verse 37. Cuando lo tenga, dígame amén. Have you can say amen. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Now when they heard this, they were cut to the heart, said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? En esta mañana, hermanos, This morning, vamos a predicar de este tema. I would like to preach on this subject. ¿Qué haremos para ser salvos? What must we do to be saved? Vamos a orar. Bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana que nos has permitido venir a tu casa de oración. Señor, te pido por cada corazón que está en este lugar, Padre, que tú nos hables, que tú nos dirijas, Señor, y que todo lo que hablemos, Señor, sea para tu honra y tu gloria, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que venga y nos hable a nuestro corazón y a nuestro entendimiento, para que cada uno de nosotros pueda recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Puede tomar su lugar. You may be seated. Se mira muy bonito el templo, así, ¿no? When the building of the church is so beautiful like this. ¿Me da permiso de sacarles una foto, hermano? Can I take a photo? Y ahorita le explico por qué razón. And I'll explain here shortly why. ¿Cómo yo te estás poniendo la cámara? Hace 4 o 5 meses 4 or 5 months ago, nos regalaron este templo. this building was given to us. Nos lo regalaron completamente gratis. It was given to us for free. Es un templo que está evaluado como en $600,000-$700,000 la propiedad. Valued in 600,000-700,000. Y yo le comenté a la iglesia, And I commented to the church, le dije, no se pongan tan cómodos porque no vamos a durar mucho tiempo aquí. don't get too comfortable because we're not going to last much time here. Así es que el hermano Daniel y yo nos vamos a voltear, hermano, para salir en la foto. Sonría con nosotros, ¿está bien? Sonría, como cuando le acaban de pagar su cheque. Haz que salgamos guapos todos. Ok. Gracias, hermanos, por su tiempo. Thank you. Libro de Hechos, capítulo 2, hermano. Book of Acts chapter 2. Están los apóstoles predicando Here the apostles are preaching. y ellos están predicándole a la gente, acaba de descender el Espíritu Santo. And they were preaching to the people the Holy Ghost had just been poured out. Es la primera vez que desciende el Espíritu Santo sobre la gente. The first time that the Holy Spirit was poured out over the people. La Biblia dice que Pedro y los otros 11 apóstoles se ponen de pie y empiezan a predicar. And Peter says that him and the apostles began to preach. Y cuando ellos empiezan a hablar, hermano, They began to speak. empiezan a hablar acerca de Jesucristo. They speak about Jesus Christ. Y el versículo, antes del versículo 37, Before verse 37, les están diciendo a la gente, este Jesús a quien ustedes crucificaron, telling to the people, this Jesus that you crucified dice, a quien ustedes ignoraron, and ignored, ahora es la cabeza de todo lo que hacemos. now he's the head of everything that we do. Él es la cabeza y él es el fundamento al mismo tiempo. He's the foundation of everything that we do. Y todo lo que hacen ahora tiene que ser dedicado a Jesús. And everything that you do from now on is got to be dedicated to Jesus. Entonces, cuando la gente empieza a escuchar esto, And so the people begin to hear this. empieza a leer en
el versículo 37 en adelante. They begin to speak here in verse 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Now when they heard this, they were cut to the heart, said to Peter and the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? Pedro les dijo: arrepentiros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. And Peter said unto them, Repent, and that when you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, cuantos el Señor nuestro Dios llamare. For the promise is unto you, and to your children, and to all that are far off, as many as the Lord our God will call. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. With many other words he testified and exhorted them, saying, Be saved from this perverse generation. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. That those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. Lo que le acabo de leer aquí ahorita, hermanos, What I just read to you, ahí se resume toda la salvación para usted y para mí. salvation is there in all those verses. Todo lo que usted y yo tenemos que hacer Everything that you and I must do, es arrepentirnos de nuestros pecados we've got to repent of our sins y bautizarnos en el nombre de and be Jesucristo baptized in the name of Jesus Christ para ser salvos. to be saved. Y déjeme explicarle rápidamente. Let me just explain this very quickly. En una ocasión se encuentra Jesús, In one occasion, Jesus finds himself. se encuentra con un hombre que se llama Nicodemo. He finds himself with Y Nicodemus. le dice, este hombre Nicodemo And this man, le Nicodemus, pregunta a Jesús: ¿qué debemos hacer para ser salvos? he asked him, What must we do to be saved? Le está preguntando un hombre adulto a otro hombre adulto. This adult man is asking another adult. Y le dice: ¿qué debemos hacer para ser salvos? And he asks, What must we do to be Y saved? Jesús le dice: And Jesus says, el que no naciere de nuevo, He that is not born de agua y de espíritu, of water and of spirit no puede entrar al reino de los cielos. cannot enter into the kingdom of heaven. Nicodemo le contesta a Jesús: And so Nicodemus, he responds to Jesus. ¿cómo puede un hombre siendo adulto volver a entrar al vientre de la madre How can this adult man go back into the womb of his mother y volver a nacer? and be born again? Y Jesús le dice: And Jesus says, lo que es nacido de la carne, carne es. That which is born of flesh is Y flesh. le dice: pero lo que es nacido del espíritu va a ser espíritu. But that which is born of the spirit will be born of spirit. Y Jesús le repite otra vez: And Jesus responds one el more que no time. naciere de agua y de espíritu He that is not born of water and of the spirit no puede entrar al reino de los cielos. cannot enter into the kingdom of heaven. Cuando Dios nos creó en el jardín del Edén, a usted y a mí, And so when Jesus created us in the Garden of Eden, fuimos creados para vivir eternamente. we were created to live eternally. Pero luego vino el pecado a Adán y a Eva, But then sin came to Adam and Eve. y ellos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. And they sinned and they fell short of the glory of God. Y me encanta la versión en inglés porque dice: quedaron cortos a la gloria de Dios. In English, I love that version because they literally were cut short of the glory of God. La versión en español dice que estamos descalificados, In Spanish it says that we're disqualified porque usted y yo because you and I no calificamos para ir al do cielo. not qualify Y al for it. cielo no vamos por hacer obras buenas. And we do not go to heaven to do good works. Usted puede ser la mejor persona del mundo. You can be the best person. Usted puede darle comida a todos los hombres. You can give food to all the homeless in the street. Y no vamos a ir al cielo por eso. And we're not going to go to heaven because Hay pasos para ir al cielo. there are steps that we must take. Ahora, el problema mayor que And tenemos so the greatest problem that we have es qué pasa con nuestra eternidad. is that what happens with our eternity Cuando alguien muere, when somebody dies. se oye, usted se sabe de memoria esta frase: You know this by memory. del polvo fuiste tomado You were born, you were taken from the dust, y al polvo vas a regresar. and you return to dust. Porque nosotros vamos a regresar a donde fuimos tomados. Amén. Because we're going to go back to where we were taken at first. La Biblia dice que el espíritu va a regresar al que nos lo dio, a Dios. And so our spirit is going to go back to the one who gave it to us, which is Pero Jesus Christ. ¿qué pasa con nuestra alma? But what happens with our soul?
Nuestra alma fue diseñada para vivir eternamente. Our soul was destined to live eternally. Cuando usted y yo muéramos, When you and I die, vamos a ir a una de dos opciones. we're going to go to two places. Una es el cielo, One is heaven, y todos queremos ir al cielo, ¿eh? and everybody wants to go to heaven, right? Y la otra opción es, And the other option is ¿cuál es la otra opción? Ustedes lo dijeron, ¿no? hell. And you said it, not me. Y eso está en la Biblia, And that's in the Bible. no lo inventé yo. I didn't create this. Ahora necesitamos saber cómo vamos a ser salvos de esta generación. And then so we need to know how we're going to be saved from this perverse generation. Y esta generación se está perdiendo en el pecado. This generation is being lost in sin. La Biblia dice The Bible says que un día that one day a lo malo le van a llamar bueno that they're going to call bad good y a lo bueno lo van a llamar malo. and good they're going to call evil. Y si usted viene a la iglesia todos los domingos, If you come to church every Sunday, nuestros amigos allá afuera our friends outside, dicen que somos fanáticos they say that we're y fanatics. dicen que estamos mal. And they say that we're wrong. Porque esto es lo bueno, estar en las cosas de Dios. Because being the things of God is good. Entonces, estamos llegando a esa etapa de la vida And so we're getting into this point in life donde tenemos que entender que tenemos que ser salvos de esta generación. where we got to understand that we got to be saved. Acabamos de leer 6 o 7 versículos We just read a few verses que nos explican cómo vamos a ser salvos that de esta explain generación. how we're going to be saved from this perverse generation. El día de hoy So today, tenemos 3 personas we've got 3 people. que decidieron entregar su vida a Cristo We've got 3 people that decided to give their life to Jesus y Christ. decidieron hacerlo por medio del bautismo. And they decided to do this through baptism. Porque Jesús le dijo a Nicodemo, Because Jesus told el Nicodemus, que no naciere de agua y de espíritu he that is not born of water and of spirit no puede entrar al reino de los cielos. will not enter into the kingdom of heaven. El bautismo es la llave So baptism is the key para entrar al reino de los cielos. to enter into the kingdom of Esa es heaven. la llave que abre la primera puerta. That is the key that opens the first door. Si usted no me lo quiere creer a mí, If you don't want to believe me, no me lo cree a mí, vamos a creérselo a la palabra de Dios. let's believe the word of God. El siguiente versículo, Next verse. si va usted conmigo, hermano, a primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, 1 Peter chapter 3 verse 21. dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. There is an antitype which now saves us, which is baptism. ¿Qué es lo que nos salva, hermanos? What is it that saves El us? bautismo. Baptism. Y luego sigue diciendo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Not the removal of the filth of flesh, but the answer of a good conscience towards God through the resurrection of Jesus Christ. Pedro está diciendo aquí, hermano, So Peter is saying here, cuando nos bautizamos, when we're baptized, no se nos va a quitar los mañosos, it's not going to take away las malas maneras de ser. our bad habits. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el bautismo That baptism es lo que nos va a salvar. is going to save us. Tenemos que cuidar nuestra vida de aquí en adelante. We've got to take care of our lives. Tenemos que enfocarnos en Jesús. We've got to focus on Si Jesus. usted va conmigo a Marcos 16:15, Gospel of Mark chapter 16 verse 15. Jesús hablando con sus discípulos, Jesus speaking to his disciples. les dijo, He told them, ir por todo el mundo he said to them, go into all the world y predicar el evangelio a toda criatura. and preach the gospel to every Y luego creature. dice, el que creyere He that believes y fuere bautizado and is va baptized a ser salvo. will be saved. El que no He that is va a not ser condenado. will be condemned. Ahora, ¿qué es lo que entramos aquí, hermano? And so, where are we going to go into now? Voy a tratar de irme muy rápido. I'm going to go very fast. Todo lo que se interpone entre la comida soy yo, hermano. Entre usted y la comida ahorita soy yo. Everything that gets in the way of you and your food is me. ¿Qué es el bautismo? And so what is baptism? La palabra bautismo significa inmersión, sepultar. The word baptism means immersion. ¿Por qué estamos haciendo esto, hermano? Why are we doing this? El que creyera y fuere bautizado va a ser salvo. He that is baptized and believes will be saved. Entonces, ¿por qué es lo importante del So bautismo? why is it so important? Porque es la llave que nos abre y nos acerca a Jesús. That's the key that opens the door to draw closer to Jesus. Usted y yo no calificamos para ser salvos. We don't qualify. Si usted dice, hermano, usted también peca. And if you say, well, brother, you sin too. Sí, también peco, hermano. Yo soy el que más peca. Yes, that's right. I probably sin the most. Pero la gracia de Dios ahora está sobre mí. But the grace of God is now over Y me. la misericordia de Dios está sobre mí. The mercy of God is over Y me. la sangre de Cristo ahora está sobre mí. And now the blood of Jesus Christ is over me. Y él es nuestro abogado ahora, hermano. And now he's a lawyer. Por eso cuando la mujer fue
fue hallado en aquel acto de And adulterio. that's why when the woman was found in the act of Y adultery, Jesús le dice a los que la querían apedrear, and Jesus tells those that wanted to stone her, dice, el que sea libre de pecado tire la primera piedra. he that is free of sin to throw the first stone. Porque nadie de nosotros aquí, hermano, Because nobody here es libre de pecado. is free from sin. Y Jesús dice, And ¿quién la va a Jesus juzgar? says, who is going to judge? Y como todos empiezan a ir, And like all of us are going to go. Jesús le dice a la mujer, Jesus tells le them, dice, ¿dónde están los que te juzgan? who are those that judge you? Dice, ya no están. They're not there anymore. Dice, yo tampoco te voy a juzgar. And I'm not going to judge Le you. dice, pero vete But go y no peques más. and do not sin anymore. Cuando venimos al camino de Dios, Whenever we come into the ways of God, necesitamos acercarnos a Jesús we need to draw closer to y Jesus aprender que el pecado Jesús no lo va a empezar a quitar a nosotros. and understand that sin is going to be taken away by God. Paz de Cristo. Praise the Lord. Todos cometemos errores, Everybody here commits pero el mistakes. bautismo But here, in baptism, nos hace una conciencia que nos acerca a Dios. this conscience draws closer to God. Y es la que nos ayuda a empezar a dejar de pecar. And that's what helps us to stop sinning. Y Marcos 16, 15 y 16 In Mark chapter 16, verse 15 and 16, dice que el que creyere y fuere bautizado va a ser salvo. he that believes in his baptism will be saved. Si podemos ir al siguiente versículo. Now the next verse. Hechos 1.8, no está en la pantalla. Hechos 1.8. Acts chapter 1, verse 8. Jesús está hablando con sus discípulos Jesus is speaking to his y disciples. les dice, van a recibir el Espíritu Santo. He said, you're going to receive the Holy Y Spirit. cuando lo reciban, And when they receive le it, van a ser testigos. you're going to be witnesses Y van a ser testigos en Jerusalén, in Jerusalem, en Samaria in y Samaria, hasta lo último de la tierra. and to the ends of the earth. ¿Qué es el bautismo, hermanos? What is baptism? Cuando los apóstoles predican en Hechos 2.38, Whenever the apostles preach in Acts 2:38, están predicando en Jerusalén. they're preaching in Jerusalem. Y cuando llegamos al bautismo, And then whenever we get to en baptism, Hechos 2.38, Acts 2:38, dice que el bautismo primero tenemos que arrepentirnos. it says that you first must repent. El arrepentimiento Repentance. significa cambiar de dirección. It means a change of direction. Significa que si yo estoy viendo hacia It allá means that if I'm looking that way y me arrepiento, and I repent, debo parar y voltear hacia I've acá. got to stop and look this way. ¿Qué es el pecado? What is sin? Es Gálatas 5:19. Galatians chapter 5 verse Dice 19. que las borracheras, It says that drunkenness, la fornicación, fornication, el adulterio, adultery, las hechicerías, witchcraft, las mentiras, and lying, todos estos son pecados que tenemos. all of this is sin. Y lo que tenemos que hacer es dejar de hacer todo eso. And what we got to do is stop doing Y that debemos arrepentirnos de eso and repent from y that voltear hacia Jesús and turn around and go to y Jesus seguir el camino de Jesús. and follow the ways of Cuando Jesus. nos arrepentimos de When eso, we repent from el that, siguiente paso es the bautizarnos. next step is to be Y baptized. tenemos que ser bautizados en el nombre de And we've Jesucristo. got to be baptized in the name of Y Jesus se Christ. lo voy a explicar rápidamente. And I'm going to explain to you. En Hechos 2:38 In Acts 2:38, dice Pedro, Peter says, arrepiéntete he says, repent y bautízate en el nombre de and be Jesucristo. baptized in the name of Esa es Jesus. tu respuesta para saber que debemos ser salvos. That is your response to this question of what must we do to be saved. Siguiente versículo, libro de Hechos capítulo 8, Acts chapter 8, versículo 12. verse 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. When they believed Philip as he preached the things concerning the kingdom of God in the name of Jesus Christ, both men and women were baptized. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, Now when the apostles who were in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, enviaron allá a Pedro y a Juan, they sent Peter and John to them, los cuales habiendo venido, who, when they would come down, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. prayed for them so that they might come, so that they might receive the Holy Spirit. Versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. For yet he had fallen upon none of them. They had only been baptized in the name of the Lord Jesus. Versículo 17, Verse 17. entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. And they laid hands on them and they received the Holy Spirit.
Hechos capítulo 10, versículo 44. Acts chapter 10, verse 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, While Peter was still speaking these words, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. the Holy Spirit fell upon all who heard the word. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. And to those of circumcision who believed were astonished, as many as came to Peter, because of the gift of the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles also. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. For they heard them speaking with tongues and magnifying God. Versículo 47. Verse 47. Entonces respondió Pedro: And then Peter answered, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos los que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? can anyone forbid water, that these should not be baptized, who have received the Holy Spirit as we have? Versículo 48. Verse 48. Y mandando bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días. And they commanded them to be baptized in the name of the Lord, and they asked him to stay a few days. Pase Cristo, iglesia. Praise the Lord. El pianista sí puede pasar. The pianist can come. 5 minutos. 5 more minutes. Hubo bautismos en Jerusalén. There were baptisms in Jerusalem, Hubo bautismos en Samaria. in Samaria, Y hubo bautismos fuera de Jerusalén y de Samaria. and outside of Jerusalem and Samaria. Y todos fueron hechos en el nombre de And Jesucristo. all of this was done in the name of Jesus Christ. Hechos 4:12. Acts 4:12. Si usted lee todo el capítulo 4 de Hechos, If you read the whole chapter of Acts chapter 4, están hablando los apóstoles and the apostles are y speaking, están hablando de Jesucristo. they're speaking of Jesus Y Christ. les preguntan: ¿en qué andan predicando ustedes? And he asked them, what are you preaching about? Y ellos dicen: estamos predicando a Jesucristo. And they said, we're preaching of Jesus Y Christ. el versículo 12 And verse 12, dice: porque no hay otro nombre he said, there was no other name debajo del cielo under heaven dado a los hombres given to man, en que podamos ser salvos. which you must be saved. Solamente el nombre de Jesús salva. And so the only name that saves is Jesus No Christ. existe un bautismo en la Biblia que pueda salvar, solamente en el nombre de Jesús. There's no other salvation Y eso no lo digo yo, that's in the Bible, which is Jesus Christ. That's not me saying. lo dice la Biblia. But the Bible Y says, la única manera and the only way de que usted y yo that you and I podamos alcanzar el cielo can reach heaven es arrepintiéndonos is repenting de nuestros pecados of our sin y bautizándonos en el nombre and de baptizing Jesucristo. in the name of Jesus Christ. Pase Cristo. Praise the Lord. No lo digo yo, lo dice la Biblia. It's not something that I'm saying. It's in the Bible. Y si usted quiere platicar de esto, hermano, tengo varios días a la semana para tomar un café con usted. And if you want to talk to me about this, I'm free all week to drink a cup of coffee. Cierro con esto, hermano. And I close with Lo voy a this. invitar a que se ponga. I'm going to stand to your feet. Si usted me va a preguntar ahorita a mí, And if you were to ask me, hermano, yo ya fui bautizado cuando era niño, brother, I was baptized whenever I was a child. déjeme explicarle por qué ese bautismo no cuenta. Let me explain to you why that baptism does not count. Bíblicamente, Biblically, no hay un solo bautismo para los niños, there's no baptism for children. porque el primer paso para tomar el bautismo Because the first step that you've got to take es arrepentirnos. is to sin, is to repent. ¿Y de qué nos vamos a arrepentir? And what are we going to repent from? De nuestro pecado. From our sin. Un niño A child no tiene pecado. does not have sin. No tiene de qué arrepentirse ese niño. A child does not have anything to repent about. Usted tiene más de 13 años. If you're more than 13 years old, ¿Quién lo enseñó a pecar a usted? who taught you how to sin? Nadie nos enseñó a pecar. Nobody. ¿Por qué? Why? Porque el bautismo, Because baptism, llegamos ahí arrepintiéndonos primero. we get to baptism by repenting. Ahora, si usted me dice And so if you tell me, que usted ya fue bautizado en otro bautismo, oh, well, I've already been baptized in some other way, y el más popular que existe, el otro bautismo, and the most popular way of being baptized es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu is Santo. in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Pero Hechos 4:12 But Acts 4:12, dice que no hay otro nombre it says that there's no other name en el que podamos ser salvos, that we can be saved solamente en Jesucristo. only in Jesus Christ. Y cuando llegamos a Mateo 28:19,
19, then in Matthew 28, verse 19, eso no tiene ningún nombre ahí. that verse does not have a name. Solamente dice título de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. It's talking about a title of a Father, a Son, and of the Holy Ghost. Hay un versículo en la Biblia But there's a scripture in the Bible que dice que hay un solo Dios, that says there's one God, una sola fe there's one faith, y un solo bautismo. and one Y baptism. si usted me dice, hermano, yo ya fui bautizado And you say, well, brother, I've already been baptized. cuando fui niño, Whenever I was a child. eso es antibíblico. That's not biblical. Y si usted me dice, yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Oh, I've been baptized in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. eso tampoco es bíblico. That's also not biblical. ¿Qué dice Hechos capítulo 9 en adelante? What does Acts chapter 9, verse 1 through 6 say? Ahí está, es 9, pero es capítulo. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, That happened when Apollos was in Corinth. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, That Paul, having passed through upper regions, came to Ephesus and finding some disciples. versículo 2, y les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. He said to them, you received the Holy Spirit when you believe. So they said to him, we do not have so much heard whether this is the Holy Spirit. Entonces Jesús dijo, Pablo les dice, And then Peter says to them, les dice, ¿en qué pues fuiste bautizados? into what then were you baptized? Eran hombres que ya habían sido bautizados. They were men that were already baptized. Y ellos le responden, en el bautismo de Juan. And they responded in John's baptism. Pablo les dice, And Paul says, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen que en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. John indeed baptized with the baptism of repentance, saying that the people should believe in him who would come after him, and this is on Jesus Christ. Personas que ya habían sido bautizadas, People that were already baptized, pero no estaban en el bautismo correcto. but they weren't in the correct baptism. Versículo 5. And then verse 5, Cuando oyeron esto, when they heard this, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. they were baptized in the name of the Lord Jesus. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. And when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke with tongues and prophesied. ¿Qué debemos hacer para ser sanos? What must we do to be saved? Esta mañana platicaba con los tres que se van a bautizar. This morning I was speaking to the three that are going to get baptized. Y les dije, And I said, van a cometer muchos errores. you're going to make a lot of mistakes. Porque yo los cometo. Because I made them. El día 23 de este mes, hermano, On the 23rd of this month, cumplí 26 años de bautizado. I turned 26 years of being baptized. Y vieron cómo me he equivocado. And look how much I've made mistakes. He cometido cantidad de errores. I've made so many mistakes. Y en mi cabeza, hermanos, In my head, tengo una imagen I have this image de cuando golpeaban y latigaban a Jesús en los evangelios. whenever they hit Jesus in the Gospels. Y Isaías 53, Isaiah capítulo 53, 53, chapter 53. dice que Jesús It says that Jesus iba a ser molido por nuestra rebelión. was going to be bruised for our rebellion Iba a ser muy golpeado por nuestros pecados. and chastised for our sin. Y el castigo de nuestra paz In the judgment of our peace iba a estar sobre él. was going to be upon him. Pero hay una cosa que siempre me quedo pensando. But there's one thing that I continue to think about. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Look how much love the Father has given us. Él Him, sabía que yo me iba a equivocar. He knew that I was going to make a mistake. Sabía que yo iba a pecar. He knew that I was going to sin. Sabía que yo iba a ser un hombre malo. He knew that I was going to be an evil man. Y aún así, And even like that, Él decidió morir por mí. He decided to die for me. Y Él decidió morir por ti también. He decided to die for you as well. Sabiendo que nos íbamos a equivocar. Knowing that you were going to make Sabiendo que mistakes. íbamos a hacer cosas malas. Knowing that you're going to do evil things. Porque Él Because He nos ama como nadie nos ha amado. loves us like nobody else has Y loved. nadie te va a amar como te ama And Jesús. nobody else is going to love you like Jesus Y en Christ. medio de nuestras
fornicación, of our fornication, Él sabía que íbamos a estar ahí. He knew that we were going to be there. Y aún así, And even just like that, aceptó ser golpeado por ti y por He mí was accepted to be bruised for us, para que entendiéramos el amor perfecto so de that we Él. would understand perfect love. Tu infidelidad, Dios ya la sabía. Your unfaithfulness, God knew about it. Nuestros errores, Dios ya los sabía. Your mistakes, God knew about them. Pero mirad cuán amor nos ha dado. But look at how much love He's given us. Que siendo nosotros pecadores, That even as a sinner, Él fue a morir por nosotros. He came and died for us. ¿Por qué? Why? Porque nos ama. Because He loves us. Y el deseo de Dios And God's desire es que nadie se pierda. is that nobody be lost. Que todos vengamos al And arrepentimiento. everybody that comes to repentance. Si tú un día If one day decides bautizarte y venir a la you iglesia, decide to come to church and get baptized, no te deben preocupar las reglas de la iglesia. the church rules shouldn't even bother you. Te debe importar That's what should matter to you el amor de Jesucristo hacia ti y hacia mí. is the love that Jesus has for you and me. Que Él nos ama con todos nuestros errores. Is that He loves us in the middle of all mistakes. Paz de Cristo, iglesia. Praise the Lord. Mira, mira el altar. This altar is open. Yo quiero que usted traiga a alguien con ustedes mañana. I want you to bring somebody with you. Quiero que venga y se quede de pie en este altar. I want you to come and stay standing. Quiero que solamente venga y le diga, Señor, gracias por tu amor perfecto. I want you to come and just say, thank you, Lord, for your perfect love. Gracias por permitirme escuchar tu palabra en esta mañana. Thank you, Lord, for allowing me to hear your word today. Gracias por hablar a nuestro corazón, Señor. Thank you for speaking to our hearts. Gracias por permitirnos acercarnos a ti. Thank you for allowing us to draw closer to you. Gracias por esta fe que has estado poniendo en nuestro corazón. Thank you for this faith, Gracias por esta oportunidad de venir a escuchar tu this palabra. opportunity that you allow us to come and hear your word. No vamos a ser salvos por obras. We're not going to be saved by works. Vamos a ser salvos por la obediencia a la palabra de Dios. We're going to be saved by our obedience to the word of God.